Buenas tardes. Ofrecemos la más cordial bienvenida a la mesa deliberativa, actividad que organiza el Tribunal Electoral del Estado de Campeche para dar continuidad a la conferencia Formación de Ciudadanía y Liderazgo Político de las Juventudes. Espacio que tiene como objetivo generar un diálogo plural, respetuoso y propositivo donde las y los participantes puedan compartir ideas, reflexiones y propuestas en torno a la participación ciudadana y el liderazgo juvenil. Agradecemos la participación de las y los 16 estudiantes de la Facultad de Derecho que integran esta mesa, así como del público que nos acompaña. Para el adecuado desarrollo de esta actividad se establecen las siguientes reglas. La mesa se desarrollará en 3 rondas de participación. En cada ronda se planteará una pregunta detonadora. Cada participante contará con un tiempo máximo de 2 minutos para su intervención. Se solicita a todas y todos respetar los tiempos asignados con el fin de garantizar la participación equitativa. El uso de la voz será otorgada por esta moderación. Agradecemos de antemano su disposición y colaboración para mantener un diálogo ordenado y enriquecedor. Daremos inicio con la primera ronda de intervenciones. Primera pregunta. ¿Qué problemas o obstáculos, tanto a nivel normativo como social, cultural e institucional o de otro tipo, enfrentan las juventudes en la entidad respecto a la temática de la mesa? Señale máximo 3. Se concede el uso de la voz a Camila Álvarez. Las principales problemáticas que yo considero, la primera es el adultocentrismo. Se tiene esta percepción de los adultos hacia los jóvenes sobre que por nuestra juventud no estamos ni preparados ni tenemos la experiencia como para participar en estos espacios. También tenemos la educación. No creo que es que nos haga falta educación sobre la política, sino que creo que se nos plantea de una forma en la que no nos llegamos a interesar realmente. Y por último, es que cuando las juventudes se manifiestan sobre o hacen críticas sobre temas políticos, se ponen como, se ridiculizan las cosas que exigen o son señalados como exigencias innecesarias, como la generación de cristal. Y gracias. Agradecemos su participación. Tiene el uso de la voz Israel Mejía. Autoridades, público que nos acompaña, compañeras y compañeros. Tradicionalmente hemos creído que la ciudadanía se forma en la plaza pública, que el liderazgo se forja entre las paredes de una escuela o en la reunión de una mesa de diálogo como en la que hoy nos encontramos. Si bien estos espacios dan voz y fuerza, hoy debemos reconocer una verdad innegable. La gran escuela de liderazgos de nuestra época se encuentra a un clic, que incluso algunos hoy lo tenemos en la mano. Sin embargo, mientras aquí todos gozamos del privilegiado Internet, de un privilegio de conectividad, a tan solo 30 minutos de esta capital, la realidad nos aqueja con un contraste doloroso, pues el acceso al Internet y herramientas virtuales de formación deja de convertirse en un derecho para ser un privilegio. No es que falten líderes en esos lugares, lo que falta es la infraestructura necesaria para hacer funcionar esas herramientas. Los jóvenes en las comunidades enfrentan una doble condena: el centralismo institucional que se limita a oírlos ocasionalmente y un exilio digital que dificulta competir en el mundo moderno. ¿Estamos permitiendo que el código postal de un joven defina la capacidad de influir en el destino de nuestro Estado? Si no dotamos a cada rincón de Campeche de la infraestructura y el conocimiento de operar estas herramientas virtuales, estaremos construyendo una democracia simplemente de papel. Muchas gracias por su intervención. Se le otorga el uso de la voz a Dariana Hernández. Muy buenas tardes a todas y a todos. Doy muchas gracias por el uso de la voz en estos espacios públicos y creo que esta mesa es parte fundamental para erradicar los obstáculos que se tienen las juventudes para acceder a la participación política. Mi principal
punto, que creo que engloba varios aspectos, el social, cultural, jurídico, es la falta de educación cívica en un enfoque político electoral para las juventudes, ya que los electores, según lo que establece nuestra Constitución, que son dotados de ciudadanía a partir de los 18 años, son personas naturalmente egresadas de un bachiller, ¿no? Entonces, realmente desde las trincheras de las escuelas, de las instituciones formadoras, estamos garantizando la formación no necesariamente ligada a un partido político para la toma de decisiones informadas. Creo que el principal obstáculo se mantiene en una educación no continua que se tiene en los niveles educativos. Al momento de que nosotros egresamos o podemos ejercer la ciudadanía, es el momento en el que nosotros verdaderamente debemos ejercer nuestros derechos político-electorales, pero de forma consciente, responsable e informada. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, cuenta con el uso de la voz Julián Castillo. Buenas tardes. Personalmente me parece que un problema que está presente es en la educación. Sí existe un énfasis a lo que es la formación ciudadana, porque desde luego, desde que somos pequeños, se nos enseñan cuestiones como las obligaciones y los derechos que nosotros poseemos. Sin embargo, siento que un problema que está presente es la falta de un énfasis a lo que es la participación democrática de manera oportuna. Es decir, a nosotros se nos dice que tenemos que tener un voto informado, pero a la hora de hablar de cuestiones políticas en el entorno educativo, por lo que he logrado percibir, casi siempre nos quedamos en lo que es un repaso histórico o cuestiones teóricas. No hay algo que fomente realmente ese tipo de participación o que nos enseñen cómo deberíamos de participar y específicamente el cómo poder tener en verdad un voto informado, que es relevante en una etapa de bachiller porque es cuando estamos entrando a la vida adulta. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz Abril Can. Buenas tardes. Bueno, además de la problemática, del obstáculo del dominio de la adultez, otra problemática que he visto mucho y que he notado es donde las juventudes terminan autoexcluyéndose del ámbito político. Y no por una falta de interés, sino también como un resultado de una apatía que se ha construido a partir de experiencias de una participación simbólica. Con esto me refiero a que se nos invita a participar, sin embargo, estas propuestas realmente no logran incidir en esas decisiones y por lo tanto esto genera cierta desconfianza hacia las instituciones. Me es importante destacar y reconocer que realmente la juventud sí participa y sí se encuentra interesada más que nada, pero lo hacen de diferentes canales, a través de lo que es el arte, la pintura, podemos notarlo también en los grafitis, que es muy común verlo. Por lo tanto, estas formas de expresión también logran ser políticas, pero no muchas veces son reconocidas por el hecho de que no se manejan esas estructuras tradicionales. En este sentido, también el reto no es incluir a los jóvenes, sino también reconocerlos como actores políticos actuales con capacidad para poder incidir y transformar lo que hace el entorno. Muchas gracias. Se concede el uso de la voz a Antonio Ronquillo. Muy buenas tardes, autoridades, docente y compañeros. Me he permitido hablar sobre este tipo de problemáticas que, a mi parecer, hay faltas de oportunidades para obtener experiencia y también una falta de recursos económicos para poder participar y desconfianza en la política, en esto que conlleva a los jóvenes. Y bueno, en lo que siento que la falta de oportunidades para obtener experiencia, es que muchas instituciones pide a que los jóvenes tengan algún tipo de cierta experiencia
en trabajar en algún espacio público, pero pues por lo regular no existe en que hayan oportunidades reales. Y bueno, muchas veces que en un futuro se nos cierra. Y bueno, y ya también para el falta de recursos económicos, es que también que no se entiende que muchos jóvenes tenemos que estudiar o trabajar o así, y pues tenemos que tener que costearlo, y pues a veces tenemos que sacrificar algo y siento que eso es una falta de recursos económicos para poder participar en algo en este conllevo. Y bueno, y ya en la desconfianza en la política, es que muchas veces igual siento que nos fluye aquí, que cuando vemos algo que nos anima en redes sociales, entramos en este derive. Y bueno, y sería todo, y muchas gracias. Gracias. Puede hacer uso de la voz Regina Matos. Buenas tardes a todos. Creo que en Campeche uno de los principales obstáculos que se encuentran es la falta de participación política activa de los jóvenes. Como bien mencionaban en la conferencia anterior, todos tenemos el derecho a poder participar activamente, sin embargo decidimos no ejercerlo. Muchos jóvenes ven la política como algo distante a su realidad o la perciben como algo que no afecta directamente su vida. Algunos igual la consideran complicada, lenta o incluso inaccesible, y esta percepción pues genera un desinterés y una desconexión hacia los procesos democráticos. Por otro lado, aquellos jóvenes que sí están interesados en participar encuentran una falta de oportunidades reales de incidencia. Es verdad que hoy en día existen múltiples programas e iniciativas por parte de diversas instituciones, pero muchas veces estos espacios resultan limitados, de difícil acceso o carecen de un impacto directo en la toma de decisiones. Además, a esto se le suma los diversos estereotipos que rodean lo que son a los jóvenes dentro de la política. Muchas veces se piensa que al ser joven no podemos tener la experiencia suficiente o la capacidad para poder participar en cuestiones de políticas públicas, y esto, además de generar una exclusión, limita su desarrollo. Gracias. Muchas gracias. Se le otorga el uso de la voz a Pablo Chi. Buenas tardes. Respetable audiencia, el día de hoy vamos a continuar con los problemas o obstáculos que se enfrenta el Estado de Campeche. Una de las primeras ha sido la disminución de participación de las juventudes por los asuntos públicos que acontece el Estado. Principalmente genera una desconfianza con las instituciones, organismos públicos electorales, con acorde a lo que se establece con las relaciones con las autoridades competentes. La segunda es la desigualdad de oportunidades y alcances para las juventudes, y la tercera es la existencia de tensiones derivadas de intereses ideológicos y políticos al interior de los organismos públicos electorales, que esto se deriva de la primera. Gracias a esto existe una disminución por parte de las juventudes en el Estado. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante. Tiene el uso de la voz Saori López. Buenos días, le doy gracias por esta oportunidad de dar mi opinión. Quisiera dar 3 puntos que no les llamaría problemas, sino obstáculos. Toquemos el primero, que es el adultcentrismo, y también llamado tokenismo. ¿Esto a qué se refiere? Existe una práctica en la que las juventudes son visibles ante las campañas, eventos o redes sociales, mas no son tomados en cuenta en las tomas de decisiones como en la política o en decir cómo usan los recursos públicos. Es decir, están en la foto, pero no en la mesa donde se toman las decisiones. Además, el liderazgo juvenil no se reconoce como un derecho basado en la agencia política, sino como algo que las personas adultas permiten o conocen ese esfuerzo en la relación jerárquica, donde las juventudes dependen de la autorización institucional. Otro punto también es la centralización y brecha de oportunidades.
En esta es la actividad política y la formación que se concentra en la capital, o sea, San Francisco, mas no son tomados en cuenta en otros municipios como Calakmul, Jopetchen, Candelaria, donde la brecha digital y la falta de infraestructura de transporte no toman esta participación constante y no los toman en cuenta ellos. Otro punto también, y ya por último, es la fuga de talento por la desarticulación económica. O sea, esta es la falta de diversificación económica que obliga a los perfiles más técnicos y críticos a migrar a otros lugares y a capitales para tener oportunidades, vaciando el estado de su relevo generacional más preparado. Gracias. Agradecemos su intervención. Cuenta con el uso de la voz Cristel de la Gala. Buenas tardes a todos los presentes, a las autoridades y a mis compañeros que presiden esta mesa. Considero que existen diversos factores que obviamente son detonadores para este tipo de circunstancias en las que los jóvenes no pueden participar y que derivan de otras problemáticas. La primera de ellas considero que es el miedo a que los jóvenes no sean tomados en cuenta por la edad, por nuestra juventud. Es decir, que no tienen esa experiencia como tal. Dices, ¿cómo vas a obtener esa experiencia si no te dan la oportunidad de participar y de ser parte de las decisiones políticas de nuestro Estado? De esta manera también consigo por sí misma que en ese sentido es importante que haya una persona que nos oriente, porque muchas veces no sabemos cómo incorporarnos a esos espacios políticos y tenemos ese miedo, esa incertidumbre, y de igual manera pues perdemos confianza en nosotros mismos y también en las instituciones que como esta nos dan la oportunidad de poder expresarnos. De igual manera considero que la falta de redes, orientación y de recursos para aquellos que viven en comunidades como es el Chacán, Candelaria, que no pueden tener esa facilidad para poder incorporarse, pues igual tienen que buscar alternativas y eso es lo que estaría bien que podamos incorporar, ¿no? Otra de las cosas que es sumamente importante es la motivación a que los jóvenes formen parte de, porque obviamente escuchamos que hay conferencias, hay foros, pero no existe esa motivación para que sean parte de ella. Es decir, que digan, se le dé ese seguimiento, esa continuidad y que no se queden en el olvido. Gracias. Muchas gracias. Se concede el uso de la voz a Marco Antonio Novelo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos compañeros expositores, querida audiencia. Me presento, soy Marco Novelo, como ya había mencionado, y pues yo voy a dar mi punto de vista. Considero yo que los principales problemas los cuales enfrentan las juventudes actualmente, yo lo quiero tomar de un punto de vista en que nuestra juventud tiene un serio problema de falta de criterio propio, y de esta falta de criterio propio derivan otros problemas, las cuales vendría siendo la ignorancia, como también el adoctrinamiento. ¿En dónde o de dónde se basa la falta de criterio? ¿O por qué es un problema para nuestra democracia o nuestro punto de vista político? Cuando una persona no tiene la información suficiente para poder crear su propio criterio, se empieza a influenciar por otras personas. Hay que reconocer que la juventud actualmente es muy influenciable, ya sea por las redes sociales o por otros medios de comunicación. No estamos a salvo de. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Cuando la juventud, que vendría siendo la esperanza de nuestra nación, queda cerrada a un solo pensamiento derivada de otras personas, se pierde en sí el valor de la democracia. La democracia no tendría una razón de ser, lo cual pondría en riesgo a nuestra sociedad en un futuro. Muchas gracias. Agradecemos su intervención. Tiene el uso de la voz Miliani Suárez. Pues muy buenas tardes a todos. Mi primer punto sería la brecha digital y territorial. Y esto lo quiero hablar desde un punto pues más cercano, porque mi mamá es maestra en una comunidad que se llama Carlos Salinas de Gortari y se encuentra en Champotón. Estos alumnos tienen excelentes ideas, la verdad, si ustedes los conocieran dirían, wow, qué grandes ideas tienen. Pero lo que pasa con ellos es que en su comunidad no cuentan con un internet pues decente, no cuentan con material pues digital y mayormente todo esto sale desde el dinero de los padres o del mismo alumnado o de las mismas maestros. Y esto también me lleva a la política excluyente en lo que son los jóvenes. Mayormente a nosotros se nos dice, son el futuro de México, son el futuro de este mundo, pero mayormente somos el presente, debemos ser el presente y no solo vernos como colaboradores de estas campañas, sino ser los actores.
estar presentes en cada una de las decisiones que debemos tomar. Y asimismo, yo personalmente también quiero decir que he participado en algunos parlamentos y cosas así, y muchas veces las iniciativas que muchos jóvenes damos no se quedan estancadas, sino no son vinculantes. Y muchas gracias. Gracias. Se le otorga el uso de la voz a Estrella Guadalupe Gómez. Buenas tardes. Yo quiero decir que estoy de acuerdo con mis compañeros en cuanto a que se nos toma, siento que no importa nuestra opinión, pero más que nada, nosotros como jóvenes nos saboteamos. Cuando alguien quiere representar, cuando alguien quiere sobresalir, nosotros decimos de que, no, ahí va el diputado, lo usamos como burla. Entonces, eso lleva a que ellos se cierren y haya esa falta de representación juvenil en cargos públicos. Y eso sería todo. Muchas gracias. Adelante. Puede hacer uso de la voz María Rivero. Buenas tardes. Para mí, los obstáculos principales son 3 puntos. La primera es la falta de espacios y oportunidades reales para la participación juvenil. No es que no nos den los espacios para participar, pero muchas veces los espacios que nos dan no son realmente una participación. No podemos opinar, no podemos dar ideas, simplemente es estar ahí para que se cuente que se tiene a juventudes, pero realmente no se da la participación activa. Como número 2 es la falta de formación, acompañamiento y encauzamiento de liderazgo juvenil. Siento que no existe una guía que nos ayude como juventudes para entender cómo es este camino de decir opiniones políticas y tener una participación, que nosotros podamos estructurar ideas, canalizar nuestra energía y transformar nuestro interés en acciones correctas. Y por último, la desvinculación entre juventudes y procesos políticos. Existe un distanciamiento entre las juventudes y las instituciones que ya puede ser por desconfianza o falta de resultados reales. Esto genera una apatía ante de la juventud hacia estas instituciones. Muchas gracias. Gracias. Cuenta con el uso de la voz Rachel Luke. Buenas tardes, agradezco el espacio. Yo soy del municipio de Cibalché y lo menciono porque creo que es importante que mi visión viene desde ahí. Entonces quiero iniciar con una frase pues bastante clara. La ciudadanía considero que no se forma cuando se nos permite participar, sino cuando podemos hacerlo sin que nos cueste más de lo que nosotros podemos dar. Existen diversas problemáticas, diversos obstáculos que tenemos ahora como juventudes, pero considero que hay 3 que la verdad me llaman más la atención. Uno de ellos es la falta de tiempo. A veces se piensa que los jóvenes tenemos todo el tiempo libre, pero realmente no. Hay jóvenes que trabajan, hay jóvenes que incluso se dedican a su familia nada más, hay madres solteras, hay padres solteros también, hay gente que tiene otras obligaciones. Y la mayoría de las actividades se llevan a cabo en horarios laborales, en horarios escolares, y eso hace que no podamos acudir, que no podamos asistir. Además del costo económico, hay costos que quizás están muy ocultos dentro de todo lo que sucede, porque a veces el ir a participar a algún lugar genera costos de alimentos, de transporte, entre otras cosas. Y finalmente, la falta de herramientas prácticas. No es nada más saber la teoría, como mencionaron, hay que saber cómo desempeñarla. Y desgraciadamente hay jóvenes que por pena, por miedo, no se atreven a participar cuando su opinión siempre va a ser muy importante. Gracias. Muchas gracias. Se concede el uso de la voz a Aniel Cabalán. Buenas tardes. Bueno, yo tengo 3 puntos que para mí son importantes, principalmente y en tema personal, que yo soy una persona estudiante y que también trabaja. Están lo que son los círculos cerrados o lo que también se puede llamar como gerontocracia o el adultocentrismo, que ya son temas que hemos tocado. La política y la sociedad está conformada más que nada por personas mayores. En estas mismas no quieren y están cerradas a darle la oportunidad a lo que son las nuevas generaciones para participar y dar sus opiniones en lo que son la resolución de problemas o la participación ciudadana.
Existe la creencia arraigada de que juventud es sinónimo de inexperiencia o de falta de madurez. En mi opinión, es ilógico que se hable de inexperiencia cuando no se le da la oportunidad a estos mismos jóvenes de poder participar y crear la experiencia necesaria que tanto se solicita. Muchos jóvenes tienen y tenemos un pensamiento crítico y un desenvolvimiento social mucho mayor que un adulto. También tengo lo que es el hartazgo político. Hablar de política para temas actuales mayormente es decir todos son lo mismo, todos son iguales, no hay ninguna diferencia. Entonces esto hace que los jóvenes pierdan el interés en participar en eso porque dicen pues si son lo mismo, ¿para qué? Y el nepotismo como si no saben, o como muchos sabremos, es más que nada ser hijos de, familiares de, amigos de, y muchas personas que quieren o están interesadas en la política no tienen esta oportunidad, no tienen el privilegio de haber nacido en una familia reconocida, siendo amigo de tal persona, hijo de tal persona, y hay personas con grandes capacidades para poder tomar la calidad de gestión y administración necesaria para nuestro Estado. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos sus valiosas participaciones y continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué acciones consideras prioritarias para atender las problemáticas antes identificadas? ¿Qué institución la llevaría a cabo? Señale máximo 2 por problemática. Se concede el uso de la voz a Marco Antonio Novelo. Hola, ¿qué tal? De nueva cuenta, si recordarán mi participación, yo mencioné que la falta de criterio, el adoctrinamiento y la ignorancia, eso viene con mi participación anterior, pero también tiene que ver con esta. ¿Cómo se combate esta? Fácil, con información accesible y de calidad. Estas son acciones que combaten eso, justamente. ¿Qué instituciones considero yo que lo podrían llevar a cabo? Yo considero que todas las instituciones, por el simple hecho de pertenecer al gobierno o de otras ramas, tienen la facultad y la obligación de proporcionarle las herramientas a los jóvenes para así poder, aparte de atraer su atención, conozcan quiénes son los que nos gobiernan, qué han hecho los que nos gobiernan, cuáles son las ventajas, beneficios, pros y contras, y qué podemos hacer nosotros para hacer un cambio. Eso es lo fundamental, porque al fin y al cabo, como había mencionado, somos el presente y el futuro de nuestro país. De eso se trata para mí la política. Finalizo mi participación. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz Camila Álvarez. Las problemáticas que yo había presentado es lo del adultocentrismo, la educación y la ridiculización que se generan hacia las protestas o las manifestaciones de los jóvenes. Primero que nada, para el adultocentrismo, considero prioritario crear espacios formales de participación juvenil, ya sean parlamentos o consejos, donde las propuestas realmente sean escuchadas y generen y tengan impacto en las decisiones que se toman. Sobre la educación, creo que es importante capacitar a los docentes para que transmitan la política de una forma en la que le parezca más interesante a los jóvenes, ya sea con simulaciones, debates, proyectos. Esto se llevaría a cabo por la Secretaría de Educación en coordinación con los institutos de la juventud. Y sobre la descalificación y la ridiculización hacia las juventudes, considero que es necesario implementar campañas de sensibilización que promuevan el respeto hacia las opiniones de las y los jóvenes y que se nos reconozca el papel como actores políticos. Esto debería ser impulsado por institutos electorales y organismos de derechos humanos. Gracias. Gracias. Se le otorga el uso de la voz a Israel Mejía. Para combatir la desigualdad en cuanto al acceso de herramientas virtuales y tradicionales, es necesario una infraestructura,
que es cierto, no es un proceso rápido, pero tampoco es simplemente pedirla, es llamar a las instituciones a que nos apoyen a solicitarla, porque tal vez no la veamos en 5, en 10 años, pero no hay que esperarnos a eso. No simplemente basta con un punto de conectividad Wi-Fi o irlos a visitar cada año, porque ¿cómo vamos a utilizar el Wi-Fi si no tenemos los medios necesarios? Finalmente, no considero que una sola institución sea la solución, pero sí que el Instituto de la Juventud, los órganos electorales, que son fundadores principalmente de todas las voces cuentan, nos ayuden en ese aspecto. Esta tiene una finalidad para que esa motivación de involucrarse y formarse crezca desde ahora. La modernidad debe ser en condiciones idóneas de infraestructura para que no empecemos desde cero. Si soñamos con centros de cómputo, oficinas y escuelas permanentes, desde hoy podemos hacer realidad el acceso a una laptop o a la información necesaria, que permitan limitada, ciertamente, pero que van a ser de gran apoyo a la juventud para desarrollarse en una base sólida de formación, de ciudadanía y liderazgo político cuanto antes. Solamente les recuerdo que los jóvenes no solamente existimos en el mes de la juventud, existimos los 12 meses del año y los 365 días, y nuestra opinión cuenta como todas. Muchas gracias. Cuenta con el uso de la voz Aniel Cabalán. Bueno, entre mis acciones que considero necesarias sería dar la oportunidad, capacitación y herramientas necesarias para que los jóvenes que estén interesados a participar o ejercer su derecho de participación tengan las herramientas necesarias para efectuarlas de una manera positiva. También, y una disculpa si se ofenden, educar a los adultos a que no todos lo saben y que pueden aprender bastante de los jóvenes, principalmente porque ellos son los que viven día a día las problemáticas de todos los ciudadanos y pueden saber de una forma más óptima las necesidades de la ciudadanía. También el demostrar, hablando en política, que no todos los partidos son iguales, tomando la iniciativa de participar y cumplir con lo que son las propuestas que ofrecieron al momento de hacer su campaña política, demostrando que es su compromiso con el Estado y sus habitantes. Por último, pues darle la oportunidad a quienes no tienen un renombre o contactos, pero que sí estén capacitados y tengan los estudios necesarios para ocupar algún puesto o cargo en el ámbito de la política. Esto también le puede ofrecer a la ciudadanía una seguridad en tanto que sus derechos están siendo velados y que los recursos están siendo bien administrados. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz Julián Castillo. Me parece que la intervención de este tipo de temas, como mencioné anteriormente, debería de ser más temprana. Me refiero a la participación democrática en entornos educativos, no solo como pláticas, eventos o visitas, si es el caso, de manera ocasional, sino como algo más arraigado a la educación misma. Nuevamente, es importante que esto se dé en una etapa de bachillerato, porque es justamente esa la etapa en la que empieza a ser de nuestro interés para los jóvenes este tipo de temas. Muchas gracias. Y respecto de las instituciones, considero que la participación de la Secretaría de Educación Pública, al tratarse de un tema educativo, es necesaria, al igual que del Instituto Nacional Electoral, ya que es precisamente la institución a la que compete este tema. Muchas gracias. Se concede el uso de la voz a Rachel Uck. Bueno, en cuestión de las problemáticas que mencioné antes, considero que hay varias acciones que podrían llevarse a cabo y que realmente podrían ser de beneficio, no para acabar de un día para otro con estos problemas, sino para tratar de que poco a poco vaya mejorando la situación. Considero que lo que han dicho mis compañeros, la verdad, es muy importante que se dé en una educación temprana, no nada más desde la preparatoria. Yo considero que incluso los niños, los infantes, deberían de conocer, quizás no lo mismo que nosotros,
pero sí saber acerca de la política y las decisiones que se toman en nuestro país, porque al final de cuentas nos beneficia o nos perjudica a todos. Además, en cuestión del costo, considero que podrían darse apoyos, becas e incluso algún incentivo, algo que nos motive como jóvenes para acudir a todos estos escenarios donde se toman las decisiones más importantes para nosotros. También considero que es importante que se lleven a cabo estos talleres, más que teóricos, prácticos para los jóvenes, porque es muy importante que así como nosotros el día de hoy tenemos la oportunidad de externar nuestra opinión, también lo tengan nuestros demás compañeros, y ya sean de nuestra misma edad o muchísimo más jóvenes que nosotros, porque es importante todo lo que ellos piensan y todo lo que viven día con día. Gracias. Gracias. Puede hacer uso de la voz Dariana Hernández. En la primera pregunta yo planteé que el principal obstáculo que yo encuentro dentro de las juventudes para tener la iniciativa de participar en espacios es la falta de capacitación política en materia político-electoral. Y con ello me lleva a dar respuesta a esta segunda pregunta, que es que las instituciones que hoy nos acompañan realmente se unan y forman lazos para crear programas continuos de capacitación técnica en materia político-electoral para nuestras juventudes. Un joven preparado, un joven que conoce sus derechos y que sabe cuándo se le han vulnerado, nunca tendrá miedo a alzar la voz. Y como segunda propuesta es que se cree un observatorio acerca de las cuotas en materia de juventudes, que se establezcan mecanismos de vigilancia para que realmente las candidaturas jóvenes no solamente sean de relleno, sino que verdaderamente tengan incidencia en la toma de decisiones para todas y para todos. Muchas gracias. Gracias. Se le otorga el uso de la voz a Saori López. Bueno, quisiera iniciar citando a la doctora Laura Luna García, que acaba de dar su conferencia, con unas palabras que, repito, no es quedarse estancado en el análisis, sino que dar el paso hacia la incidencia. ¿A qué se refiere esto? Una de las acciones prioritarias sería un programa de mentoría legislativa y fiscalización ciudadana. Es crear un mecanismo donde los jóvenes destacados, no solamente los que estamos ahora presentes, sino de otros lugares, acompañen el proceso de dictaminación de leyes, garantizando la transversalidad de juventud, no sea un anexo, sino un eje de rector. Esto siento que lo llevaría a cabo la institución del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para darnos grandes oportunidades y dar grandes opiniones. También una institucionalización de presupuestos participativo juvenil. No basta con los foros de consulta, se requiere un porcentaje de fondo municipal que sea etiquetado para proyectos diseñados a votos y exclusivamente para jóvenes, porque pues igual la doctora había dicho que somos el presente de México. Entonces nosotros también somos los que ahora tenemos las problemáticas, entonces somos los que ahora podríamos dar esas pequeñas respuestas. Y otro sería, uno de mis obstáculos fue sobre la centralización territorial. Una sería que esa es la falta de infraestructura que limitan su agendencia política, generando una ciudadanía de desigualdad en seguridad en territorio. Para atender esto, se propone desarrollar plataformas digitales de participación con acceso offline, que permitan a los jóvenes de zonas sin conectividad involucrarse a consultas y decisiones públicas. Estos siento que serían los responsables de la Secretaría de Bienestar e Instituto de la Juventud. Gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz Antonio Ronquillo. De lo mencionado anteriormente, considero que para atender las problemáticas de la experiencia, el problema de dinero y también el tipo de desconfianza, considero de que se tenga que crear algún tipo de programa de servicio social o prácticas juveniles en instituciones, que es para que puedan participar en actividades reales dentro de ayuntamientos o en el Congreso. Y también se tenga la oportunidad de tener un tipo de apoyo económico o becas o descuentos en transporte. Y es para que pueda apoyar al joven a su traslado y también en espacios económicos que llega a necesitar. Y bueno, y también considero de que
debe de haber un tipo de foros juveniles donde se pueda tener propuestas claras de que tengan sido escuchadas y que tengan algún tipo de seguimiento. Esto en base a que tenga como institución en el Instituto de la Juventud del Estado de Campeche. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuenta con el uso de la voz Regina Matos. Bueno, respecto a fomentar la participación política de los jóvenes y mejorar las oportunidades, creo que es importante implementar foros de participación y liderazgo político. Estos foros reunirían a jóvenes de todos los municipios, incluyendo a comunidades rurales, y habrían espacios donde se analizarían los problemas públicos. También se desarrollarían habilidades de liderazgo político y se abrirían mesas de debate orientadas a la construcción de sus propuestas. Además, estos foros deberían implementar un mecanismo de seguimiento para que sus propuestas no se queden en simples palabras, sino que tengan posibilidades reales de llevarse a cabo. Además, también, como habían mencionado, respecto a que las infancias, los jóvenes más pequeños, por así decirlo, conozcan más acerca de la política, creo que podrían implementar campañas de sensibilización y educación cívica en medios locales, dirigidos principalmente a jóvenes de secundaria y preparatoria. Estas campañas podrían incluir miniseries animadas, cápsulas digitales interactivas y programas de radio comunitario, utilizando los medios de comunicación digitales con los que contamos actualmente, con el objetivo de explicar de manera clara y cercana cómo funciona la participación ciudadana, la importancia del liderazgo juvenil y el impacto de la política en la vida cotidiana, para que ellos puedan entender cómo la política sí influye en sus vidas y no es algo que solamente le compete a los adultos. Muchas gracias. Se concede el uso de la voz a María Rivero. Bueno, ante la primera problemática que yo señalé, que es la falta de espacios y oportunidades, creo que la acción que se podría implementar sería la apertura real y efectiva de espacios de participación juvenil en todos los ámbitos, no solamente políticos, desde lo académico a gubernamental, garantizando la incidencia de los jóvenes en la toma de decisiones. Mi segunda problemática fue la falta de formación y encauzamiento. La primera opción que yo propondría sería la generación de cuadros de liderazgo mediante programas de capacitación, enseñanza y encauzamiento de inquietudes juveniles, junto con la implementación de programas de mentoría integracional. Esto sería que una persona con experiencia nos enseñara qué es la política y nos enseñara cómo manejarnos en ella. Y por último, la desvinculación y desconfianza. En esta yo propondría fomentar espacios de diálogo, que es pues más o menos lo mismo que el anterior, fomentar espacios de diálogo directo entre juventudes y autoridades para fortalecer la confianza institucional y que nosotros no pensemos que siempre es lo mismo y nunca nos van a tomar en cuenta y siempre son iguales, sino que empecemos a fortalecer esa confianza ante todo el mundo que es la política. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante. Puede hacer uso de la voz Cristel de la Gala. Bueno, ante las propuestas, que los obstáculos que se escucharon anteriormente y para no agarrar alguno otro que mis compañeros hayan mencionado, me gustaría mencionar el primero de ellos, si bien ya existen esos espacios, darles esa pronta continuidad, porque muchas veces se quedan en el olvido y de igual manera como escuchamos en la conferencia y como fuimos testigos, por esa misma pena que tiene la juventud, hacerlos privados para después poder mencionarlos en foros, llevarlos a cabo en eventos ya, que un joven o una joven pueda ir y representarnos a todos nosotros. No quiero limitar la comunicación y ni el hecho de que nosotros debemos reservar nuestras opiniones porque no soy partidaria de eso. Sin embargo, me gustaría que los jóvenes puedan expresarse más que nada porque se sienten expuestos, ¿no? En este sentido, igual para esa pronta motivación que podemos encontrar, el hecho de que haya reconocimientos, certificaciones y esa, igual como mencionó mi compañera, que exista esa mentoría, esa asesoría de una persona que obviamente está en el medio. Igual no solamente te motiva y dices, wow, quiero llegar a ser esa persona cuando sea grande, sino que también te inspira a que el día de mañana tú quieras llegar a ser inclusive mucho mejor y a superarte. Muchas gracias. Gracias.
Tiene el uso de la voz Pablo Chi. Bueno, tocando el tema sobre las acciones prioritarias de mi toma de la toma anterior, pues tocando el tema acerca de esto, la disminución de las juventudes. Una de ellas es la desconfianza hacia los organismos públicos electorales que están encargados de fomentar la participación, y no solamente, sino que es una orientación hacia los jóvenes. Por consecuencia de esto, la desconfianza se genera la participación menos ante las juventudes, que tienden a omitir o subestimar a aspectos cuya relevancia puede generar un impacto a la sociedad. Una de ellas igual es la desigualdad de oportunidades entre los jóvenes. Esto limita también la propicia de práctica entre ellos. Mencionando los actos discriminatorios, hay algunos jóvenes que piensan que por saber más son superiores a los demás, tomando en cuenta lo que mencionaba la doctora hace un momento, que acerca de dos tipos de herramientas. La primera es cómo lo aprendemos, y es necesario que nosotros lo podemos transmitir a través de nuestras palabras, conocimiento, incluso hasta videos, dinámicas para fomentar el desarrollo con las personas que tenemos hoy en día. Y es importante mencionar que la desconfianza de esto mismo, de los organismos, esto se pueden derivar en dos situaciones. Una es el conflicto de intereses por parte de las autoridades competentes de los organismos, así como el abuso de subordinación entre las autoridades junto con las juventudes. Ahora, cabe señalar que se requiere la creación de un organismo independiente y autónomo con la finalidad de proteger y desarrollar también los derechos de las juventudes, tomando en cuenta un desarrollo integral. Muchísimas gracias. Gracias. Se otorga el uso de la voz a Abril Cano. Bueno, yo creo que es fundamental dejar de simular la participación juvenil y empezar a construir espacios reales. Realmente considero que una acción prioritaria es la realización de foros, conferencias, charlas continuas, donde se explique qué es lo que implica ser un actor político, pero desde una visión formativa, crítica y completamente apartidista. Es decir, sin la carga de esas ideologías e intereses partidistas, permitiendo que así las juventudes logren acercarse a la política sin estos prejuicios y con herramientas reales. Igual considero de gran importancia cursos, pero cursos para orientar al joven, es decir, cómo desenvolverse, cómo hacer propuestas, cómo realizar debates, argumentación y sobre todo hacerles conocer sus derechos políticos electorales. Además, considero que se debe de avanzar con la regulación hacia los partidos políticos para garantizar la inclusión real de las juventudes en cargos de tomas de decisiones, estableciendo así periodos también definidos para que se pueda existir esa rotación y el acceso de más jóvenes. Esto evitaría que sean utilizados simplemente como escalones, permitiendo que también puedan ser verdaderos protagonistas y actores dentro del liderazgo juvenil. Muchas gracias. Cuenta con el uso de la voz Miliani Suárez. Pues bueno, una de las propuestas que yo quiero plantear es la alfabetización digital y la formación cívica en línea, ya que muchos de nosotros no tenemos esta como capacitación de cómo movernos en línea con respecto a los temas políticos. Asimismo, se crearían también plataformas digitales donde podríamos nosotros simular debates políticos para tener esa formación desde ya jóvenes. También quiero destacar la creación de mecanismos formales de seguimiento para aquellos parlamentos o estas instituciones que hacen estos movimientos, de que sean cada rendición de cuentas, de que, oigan, esta propuesta sí se lleva a cabo y miren cómo se está desarrollando esta propuesta. También quiero destacar la simplificación del mecanismo de participación, que es facilitar consultas, iniciativas ciudadanas y en cabildos abiertos, accesibles para nosotros los jóvenes, porque no solo aquí en Campeche se tiene que hacer esto, sino a nivel de todos los estados, en todos los municipios, las localidades rurales, porque todos los jóvenes tenemos ese derecho ese derecho político de participar. Muchas gracias. Agradecemos su intervención. Se concede el uso de la voz a Estrella Guadalupe Gómez.
Considero que una de las acciones más importantes sería la creación de consejos juveniles municipales. Esto sería por parte del ayuntamiento. En sí, esto va a ser como un espacio formal donde los jóvenes que sí quieren estar ahí, que realmente quieren representar nuestras necesidades, puedan expresar, proponer soluciones e incluso fortalecer la formación cívica de esto. Esto arraigado a impulsar reformas que establezcan cuotas juveniles en cargos públicos, que correspondería al Congreso. Para ello, el Consejo Juvenil sería fomentar la participación desde la etapa inicial y las cuotas ya es la representación real, no solo simbólica de ellos. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos profundamente la participación de todas y todos quienes integraron esta mesa deliberativa, así como la atención del público asistente. El Tribunal Electoral reconoce que sus reflexiones contribuyen de manera significativa al fortalecimiento del diálogo democrático y a la construcción de propuestas que impulsan la participación activa de las juventudes en la vida pública. En virtud de lo anterior, se hará entrega de un reconocimiento a cada uno de ustedes, valiosos participantes. Esperamos que este ejercicio haya sido enriquecedor y que motive a seguir generando espacios de análisis, participación y acción. Para finalizar, cedemos el uso de la voz al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, Francisco Javier Ack Ordóñez, quien dirigirá un mensaje institucional. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos, en obvio y en respeto de su tiempo. No seré muy extenso, pero sí para mí de verdad que es vivificante y sobre todo extraordinario el gran esfuerzo que hacen. Yo platicaba hace un momento porque se los dije y se los vuelvo a repetir. Para mí regresar a esta universidad es motivo de muchísima alegría. En esta facultad coincidimos, crecimos y nos forjamos muchas personas que hoy, pues precisamente ustedes ven como referentes, como inspiraciones, como ejemplos, pero al fin y al cabo tuvimos sueños, ideales, lo mismo que ustedes. Yo recuerdo estar en aulas con Alma de María, con Ingrid, y justo buscar espacios como los de hoy, en donde decía, ¿dónde está la juventud? ¿Por qué no se escucha a la juventud? ¿Por qué precisamente nosotros solamente somos tomados en cuenta en algunos momentos, en algún día, en alguna fecha conmemorativa? El que habla mejor lo empiezan a buscar, aquel que tiene conexiones efectivamente es la persona más buscada, pero ¿y los demás? ¿Dónde están los espacios? Laura fue mi alumna. Inmediatamente después de salir de clases, tuve la fortuna de hacer mi servicio social justo aquí en la facultad. E inmediatamente después de eso, se me dio la oportunidad de dar clases de forma, digamos, pues por servicio social y luego ya consolidado. Y aquí también estuvimos la maestra María Eugenia, David también fue mi alumno, y muchas de las personas que me acompañan, pues justo se les da esa oportunidad sin necesidad en el tribunal de tener experiencia. Los escuché a ustedes y me vi muy representado. Cuando en aquel entonces, hablemos de que fuimos jóvenes ayer o antier, pues efectivamente, ¿dónde teníamos espacios? En ningún lado. Sobre todo porque no teníamos los conectes, como ustedes lo dijeron de una u otra forma, no éramos hijos de, sino que buscábamos espacios en la arena política pública. ¿Y cómo fue, y cómo es hoy, y cómo será seguramente, espero no, en el futuro? Pues a búsqueda de esfuerzos, el reconocimiento de las voces, sobre todo esto que ustedes han dicho, para nosotros nos mueve y yo creo que hasta nos conmueve. Estamos aquí quienes integramos el Pleno del Tribunal, la maestra María Eugenia Villatorres, la doctora Ingrid Pérez Campos, el maestro David Hernández y su servidor, junto con mi staff y junto con todas las personas que integran el tribunal. En el tribunal tenemos un eslogan del cual ustedes inclusive hicieron uso y me gustó porque efectivamente soy una persona muy convencida de que en el tribunal todas las voces cuentan. Y aquí efectivamente puedo hablar de muchísimas historias,
Pero aquí, sobre todo, puedo decirles que en el tribunal ustedes tienen cabida. No únicamente como servicio social, no únicamente como prácticas, sino inclusive en donde ustedes consideren que hay las oportunidades. Y eso sí, lo hemos dicho y lo hemos dispuesto y lo hemos pregonado y lo hemos ejercido. Las 3 magistraturas, cuando tenemos la oportunidad y disponibilidad presupuestal, lo que hacemos es buscar personas que en principio entiendan la vocación y sobre todo el servicio que nosotros prestamos. La arena político-electoral en la cual nos movemos es una arena muy fina, demasiado. Se exige mucho y se recompensa poco. Eso sí, pero si decides sumarte al barco, bienvenido eres. ¿Exigimos experiencia? No. Eso es lo diferente del tribunal, en donde en muchas ocasiones ustedes, su primer empleo, ¿qué les piden? Experiencia. ¿Y dónde van a tener experiencia si no les dan oportunidades? Y nosotros hemos roto con ese tipo de mitos. Sí, efectivamente, la administración nuestra puede cambiar y rotar, y seguramente tendrán otras maneras de ver, pero por lo menos en este momento tenemos una visión disruptiva. Todos los días, todos los derechos para todas las personas. Estamos, no hablo únicamente en singular, sino que estamos el pleno, convencidos de que no por ser el Día de la Mujer, efectivamente solamente ese día haya un foro. No por ser el mes de agosto el de la juventud, busquemos a los jóvenes. Para nosotros, y si ustedes por favor les invito, búsquennos en las redes. Todos los días tenemos algo que hacer, no únicamente lo jurisdiccional, que es lo que más nos motiva y nos mueve, pero todos los días tenemos actividades, referencias, efemérides cívicas, conmemoraciones al fin y al cabo que de una u otra manera nos unen y nos convocan a estar en contacto con la sociedad. Me da gusto que el Camino Real esté representado. Me da gusto también que sobre todo la voz de las juventudes y su voz crítica se escuche hoy. ¡Ojo! Eso sí, estadísticamente está comprobado que las mujeres, buenas noticias, las mujeres son las más representadas en la lista nominal. Las juventudes son las más representadas también en las listas nominales. Este es un documento, obvio, que permite el accesar a cargos y votar. Pero cuidado, las mujeres son las que menos votan. Y las juventudes son las que menos votan también. ¿Qué pasa? Muchísimas situaciones, descontento, crítica, no estar incluidos, en fin. Hay muchísimos síntomas de que efectivamente no estamos funcionando autoridades con la sociedad y la ciudadanía. Y de esto podemos hablar y ser una conferencia muy amplia, pero no es de intención. Solo les dejo ahí como reflexión que no únicamente utilicen este tipo de foros porque son invitados, son convocados, y lo platicaba hace un momentito con Ingrid, híjole, cuando les veo, se prepararon, tienen sus documentos y se engalanaron. Y me da mucho gusto, porque eso es lo mismo que hacíamos la maestra Ingrid y todos, Edson, en fin, cuando nos convocaban a este momento, sacábamos nuestro mejor tacuche. ¿Por qué? Porque queríamos de una u otra manera darnos a notar. Y efectivamente, su voz las escuché, y por eso pedí que me pusieran etiquetas. Me gusta mucho conectar y agradezco mucho a Dariana, agradezco a Pablo, agradezco a Sofía, a Saori, a Abril, a Rachel, a Miliani, a Anielka, Israel, Marco Antonio, Julián, Cristel, Estrella, María y Camila por su participación, por su disposición. Hoy estamos aquí, hoy nos hicimos una brecha. Tenemos actividades que hacer, pero le agradezco mucho a la maestra María Eugenia y a su personal, a la doctora Ingrid y a su personal, al maestro David Antonio y a su personal, porque justo hoy teníamos que estar aquí. Y efectivamente, no soy ingrato, también agradezco a la maestra Rosy que anda por ahí, a la que mucho sufrió hace un momento, porque nos gusta la perfección, nos gusta apapacharles de la misma manera como ustedes nos cobijaron. Ustedes fueron hoy nuestros anfitriones. Ustedes fueron hoy justo quienes dan la diferencia y la deferencia para que el tribunal esté hoy con ustedes.
Y por eso les agradezco. No únicamente vengan a nuestros foros porque hay una lista que hay que cubrir. No únicamente vayan a estas actividades porque efectivamente tienen una hora que sortear y es mejor estar en una actividad que escuchar el merolico y el discurso del maestro, sino al contrario, convencidos, porque su voz, por lo menos para nosotros en el tribunal, de verdad que su voz, de verdad, sí cuenta. Muchas gracias, ahí tienen sus reconocimientos. Le pediría por favor amablemente al Pleno y les pediría sobre todo un aplauso de ustedes para sus compañeros y a sus compañeros también al auditorio, porque aquí todas las voces cuentan.